Bienvenido, amigo, gracias. Así que adelante con tu devoción. Ahí está. Buenas noches, hermanos. Siempre es grato recibir una invitación como esta, ¿verdad? A través del Espíritu, poder estar unidos y gracias por permitirme entrar en sus hogares, en sus vidas. Eh, Creo que Dios es bueno conmigo al invitarme a compartir un devocional, puesto que cuando vamos a dar supuestamente un devocional, no es que lo damos, sino que también lo recibimos. Así que gracias por pensar en mí para poder compartir este sermón o devocional, ¿verdad? Me uno a las oraciones por el señor Patricio, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocerlo y que Dios pueda recuperarlo de la cama, ¿verdad? Y que la familia pueda estar también, pues, confiada, ¿no? Que tiene el control es nuestro Señor. Si me ven allí un poquito difónico o me ven estornudando, perdón por eso, porque estoy, como decía Gerardo, saliendo de una cuestión ahí como influenza muy fuerte, pero bueno, nada nos detiene. Vamos a aprender un poco más de la Biblia, gracias a todos los que hacen posible la conexión. Y este es un, un trabajo que yo hice hace ya unos meses para una conferencia. Fui invitado a predicar y hablar exactamente de cómo aprender a sanar el pasado. ¿Verdad? Yo estoy casi seguro que todos tenemos algo, una parte de nosotros que hay algo que sanar. Todos en algún momento requerimos restituir eh, la salud en esa área, ¿no? Porque algunas veces eh, la vida nos va dejando como heridas y somos muy buenos para coleccionar heridas, ¿verdad? En la vida creo que todos en algún momento de niños, de jóvenes, de adultos, algunos nacimos marcados por el pasado y el llamado de esta noche es, el pasado sí puede ser sanado, o sea, hay una esperanza para eso. Yo quiero que pienses en esta noche ese evento que está ahí, que tal vez fue el evento en tu vida que más te ha marcado, con el que más luchas, con el que te ha costado superarlo, dejarlo atrás. Yo creo que es bueno que lo tengas identificado para que mediante vaya transcurriendo la clase podamos conectar un poco con ello, ¿verdad? Yo creo que no podemos ser ligeros, no podemos ser superficiales con las heridas que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? En nuestro ser. Tenemos que ser profundos y la sociedad tristemente no nos llama a profundizar para sanar el pasado, sino nos llama a desarrollar rencor, a desarrollar separación, ¿verdad? Y eso nos hace todavía un daño todavía mucho más profundo. Así que una de las cosas saludables es tomar la decisión, voy a soltar esto, voy a dejar esto, voy a superar esto, pero siendo profundos. Hace muchos, pero muchos años, yo sufrí una situación muy delicada dentro de la iglesia. Y si hay una cosa que daña mucho más el corazón de un cristiano, es que la herida venga de dentro de la iglesia. Yo lo viví y la verdad fue muy duro. Ahora lo puedo hablar, lo puedo compartir, pero fueron muchas lágrimas, mucho dolor, porque cuando sucedió no solamente fue contra mí, contra mi esposa, sino mis hijas ya eran discípulas y también fueron heridas por la iglesia. Y no tengo ningún rencor con la iglesia, con la iglesia que sucedió, ni nada. Fue una etapa que Dios me llevó por ese desierto para que yo pudiera aprender, ¿verdad? Y llegar a entender que las pruebas más difíciles no, para un cristiano no van a venir siempre del mundo, van a venir de adentro también. Y tenemos que estar preparados para eso, también aprender a superarlo. Pues en uno de esos momentos críticos, pero críticos, que para
el resto de la iglesia, yo tenía que haber pasado página a eso. Un hermano me dijo eso, ¿no? Yo creo que te estás quedando en el pasado, creo que debes perdonar y tienes que darle vuelta a esa página y continuar. No sabes lo duro, lo doloroso que fue para mí escuchar esas palabras, porque no había gracia en esas palabras, nadie había entrado en mi corazón, yo no había sido ayudado, mi corazón estaba viviendo un luto y esas palabras lo que vinieron a hacer es abrir una brecha mucho más grande en mi corazón para con ese hermano, porque mi dolor, mi herida no había sido tratada. Estaba ahí como maquillada, pero no había sido tratada. Y que cuando has sido herido, te digan, dale vuelta a esa página y continúa, creo que es un error. Tenemos que tratar la herida, asegurarnos que está sanando, poner el medicamento adecuado para poder superarlo y poder seguir. Tenemos que entender una cosa, que sin ver esos cambios profundos en el pasado, es mucho más difícil seguir, es mucho más difícil disfrutar, es mucho más difícil hacer la voluntad de Dios. Pero quiero recordarles que a cualquiera de los que aquí que ha vivido una etapa, ya sea como cristiano, como no cristiano, Dios no nos ha dejado solos, aun cuando no lo vimos en ese momento o no sentíamos que Él estaba ahí, Dios siempre va a estar de nuestro lado. Él sabe, Él conoce las áreas de nuestras vidas que han sido heridas y él sabe y en qué momento pondrá el bálsamo en nuestros corazones. No hay duda que Dios puede sanar la herida muy profunda, la que tú crees esto no va a poder ser. Dios lo puede sanar en nuestras vidas. Así que Él, pues como ha estado siempre con nosotros y ha visto lo que nos ha sucedido en la vida, Él sabe cómo tratar cada área de nuestras vidas. Quiero compartirte una breve historia de Jefté. No sé si has leído de este hombre. Vamos a leer en Jueces capítulo 11, verso del 1 al 2, en la versión latinoamericana. Dice, Jefté, Galadita, perdón, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres un hijo de otra mujer. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Eh, yo quiero que puedas entrar en esta escena. Quiero que entremos en esta escena así rápidamente. En vez de que este personaje se llame Jefté, lleve tu nombre. Yo quiero que lo escenifiquemos de esa manera. Si fueras tú, Jefté, ¿cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu pensamiento? ¿Cómo te sentirías por esta circunstancia? Algunas veces van a llegar circunstancias pero difíciles a nuestras vidas que nosotros mismos ni siquiera escogimos, ¿verdad? Por ejemplo, haber nacido en el hogar que nacimos, tener los padres que hemos tenido, nosotros no los escogimos. Algunas otras cosas sí las hemos escogido. Pero Jefté, por las circunstancias que estaban fuera de su control, nació de una mamá ramera y fue rechazado por sus hermanos. Quizás no habían en sus recuerdos de niño abrazos de una madre, cariño. Estoy poniendo un supuesto, ¿no? Pues vivía con su padre y vivía con una madrastra. No tenía ese vínculo con su propia mamá. Sin duda vivió, me imagino, algunos hemos vivido con padrastros, en mi caso. No es lo mismo tener un padrastro que tener un papá. Algunos padrastros superan a muchos padres, otros no. Pero yo no tuve la experiencia de tener un papá. No sé lo que es tener un papá. Pero en algún momento de mi vida yo me anclé, me agarré de, bueno, pobrecito de mí, porque yo no tuve papá. Aquí hay una escena de un hombre nacido de una mujer ramera y sin duda tuvo que haber vivido injusticias, tuvo que haber vivido indiferencias, tuvo que haber tenido un pasado que la verdad lo marcó. Pero cualquiera que fuera el pasado,
quiero que pienses en lo que comienza diciendo la escritura. Jefté Galadita era un guerrero valiente. ¿Cómo vas a sacar un hombre valiente de una condición así? Porque se puede quedar la persona sufriendo, puede quedar la persona lamentándose. Pobre de mí, lo que me tocó, la mamá que me tocó. Vemos que él no se quedó lamentándose por la circunstancia, por lo que le tocó en ese pasado de vida, aun cuando fue rechazado por su propia familia. Algunas veces esas raíces vienen y empiezan a dar fruto dentro de nosotros. Mi mamá me abandonó, mi papá no me quiso, me pasó esto, mi mamá no me cuidó, no me protegió cuando tenía que hacerlo, y pobre de mí, por eso yo soy así, y esa amargura está en nuestro corazón, y ese pasado lo que hace es que nos evita vivir un presente feliz. Este hombre tenía todas las condiciones para no ser nada, para no ser un hombre valiente. Pero mira, Dios lo bendijo y lo utilizó. Por cierto, este hombre lo puedes buscar en la lista de los héroes de la fe que está en Hebreos. Ahí aparece. No hay duda que Dios moldeó su pasado y sanó su corazón. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos transformar, a dejarnos moldear el corazón por Dios en esas áreas. Algunas veces somos mezquinos y decimos, con todos se pueden meter, pero con esta herida que tengo ahí, déjenmela en mi corazoncito porque es mía y como que nos apasiona tener esa herida ahí, porque es algo muy privado, porque nadie me va a entender. No, no, no. Este hombre, Dios lo bendijo por su actitud, moldeó su pasado y sanó su corazón. Yo creo que todos hemos experimentado alguna situación parecida, a pesar de haber llegado a los pies de Cristo. Podemos seguir sufriendo por heridas. Te lo repito, no importa si ya eres un cristiano, vas a poder recibir heridas. Tienes que preparar tu corazón. Algunas veces tus mejores amigos, tú nunca pensabas que él podía hacer eso, que ella podría hacer eso. Muchos venimos, por ejemplo, de hogares disfuncionales, heridas, vacíos en nuestros corazones, ingratitud, pero debemos vivir confiados y seguros que Dios nunca, pero nunca nos va a dejar solos, que no vas a pelear solo o sola esa batalla de poder superar tu pasado. Es triste escuchar en la consejería parejas, hace como un año más o menos, una pareja de líderes eh, pidieron un tiempo con nosotros. Y fue bien duro, pero triste, 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 triste escuchar que ella no lo perdona de algo que pasó hace 20 años. 20 años. Discípula, discípulos. Pero le digo yo, pero ¿cómo vives? Si nosotros no aprendimos a perdonar, no logramos ser perdonados. No, es que fue algo muy duro y no lo quise hablar y me lo quedé y hasta el sol de hoy, siempre que peleamos, lo recuerdo porque yo siento que él se lo merece. ¿Qué papel juega Dios en tu pasado? Dios tiene un papel en cada área de nuestras vidas, en cada tiempo de nuestras vidas. Dios nunca nos va a dejar solos. Salmo 27, verso 10 en la versión eh, latinoamericana. Dice, porque aún 27:10, Salmo, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor no nos va a dejar solos. Ya lo ha hecho, ya nos ha recogido. Vivíamos sin esperanza, vivíamos con heridas. Dios nos toma en sus brazos para llevarnos a un lugar seguro, nos llena esos vacíos que la familia ha dejado,
nos sana heridas, nos da consuelo, el que necesitamos, y nos va transformando en el tiempo correcto. Dios no nos va a desamparar. Lo único que yo te animaría es expon tu herida. No, mejor no digo nada para no dañar, para no dañar a nadie. Es mejor que quede así, porque cada vez que lo hablo, pues esto se empeora. Esas no son soluciones cristianas para un pasado turbulento. Quizás hay cosas que no podemos cambiar. Van a haber cosas que no las vamos a cambiar, que el pasado nos hizo, pero sí con la ayuda de Dios las podemos sanar, las podemos superar. Y en ese proceso, Dios nunca te va a soltar. Más cerca va a estar porque ve que estás haciendo un esfuerzo para poder superar esas áreas. No puedes pretender llegar al cielo cargando un pasado tan pesado. No creo que lo puedas disfrutar este camino hacia el cielo. Algunos pasados no son tan buenos, pero necesitamos sacar de esos pasados una escuela, una lección. ¿Qué debo yo aprender? Aquí hay un ejemplo que quiero también compartirte. Está en Génesis 21, perdón, Génesis 21:14. Y es la historia Agar, la mamá de Ismael, el hijo de Abraham. Cuando Agar fue expulsada por Abraham y Sara, dice la Biblia en Génesis 21, verso 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan en un odre de agua y le dio a Agar poniéndoselo sobre sus hombros, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Agar estaba sola, con el hijo que era Ismael. Y en aquellas circunstancias ella pensó que lo que le esperaba era la muerte. En el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuántas madres solteras han pasado situaciones parecidas en la vida que conocemos? Aquí mismo pueden haber madres en esta reunión que vienen de un trasfondo así, abandonadas, heridas, caminando solas por un lugar desértico, espiritualmente hablando, luchando sola con sus hijos. Yo vengo de un hogar así. Mamá le tocó, papá murió cuando yo tenía 3 años, mi hermana quedó de 5 años y mi hermano mayor de 7 años. Y le tocó duro, le tocó muy, muy duro a mi madre, muy duro. Yo ahora entiendo algunas amarguras de su corazón, pero algunas veces creemos que somos únicos, que solo a nosotros nos suceden estas cosas. Pero vemos cómo Agar, sin embargo, nunca dejó Dios de la mano a Agar. Dios escuchó el llanto del muchacho. Dios nunca los abandonó. Abrió sus ojos y les proveyó el agua y el sustento y les dio promesas que les devolvió el ánimo y el gozo a sus vidas. En el verso 18, levántate, alza el muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Te puedes imaginar de toda esa circunstancia tan terrible que Dios se manifieste de esa manera y que tal vez te sientas que no vales nada, que tu hijo va a morir y Dios te dice, yo ya escuché el llanto de tu hijo y yo ya tengo un plan? Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos para sanar el pasado es creer que Dios tiene algo contra nosotros. Es creer que Él no estuvo en el momento que lo necesitamos. Nunca pensamos que es un plan de Dios.
que es necesario para pulir áreas de nuestras vidas, para salir fortalecidos del desierto. Nunca pensamos así. Ninguno de nosotros las heridas o las adversidades las vemos como bienaventuranzas, las vemos como una desgracia. Pero algo que tenemos que entender es que Dios sí te va a entender, que Dios siempre está consciente de lo que nos sucede, pero los problemas de nosotros pasan más por la mente, porque yo soy el único que he sufrido esto. Nos creemos exclusivos. Solo a mí me pasa esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cada uno de nosotros ha experimentado situaciones y que uno dice, pero ¿por qué, Señor? Y más cuando somos cristianos, ¿por qué ahora que yo soy cristiano? ¿Por qué ahora que yo he decidido rendirme delante de ti, mis hijos, mi familia, mi esposa, sucede esto en mi vida? Pobrecito de mí. Y llegamos a creer que somos exclusivos en el dolor que llegamos a sentir, que nuestro pasado es algo que no se puede superar. Pero todo lo contrario, Dios da mucho ánimo con escrituras como las que te acabo de mencionar anteriormente. Voy a hablarte un poquito, un tema, un ejemplo de don José Cheper, es un hermano en la fe. Me gustaría que pusieran allí, por favor, las primeras imágenes. Don José Cheper es ahora tu hermano en la fe. Hace 8 años, no sé si las pueden poner ahí, Gerardo. Sí, ya la pone Felipe. Ok, gracias, Felipe. Mira, este es un grupo de hermanos. Estamos allí más o menos hace 8 o 10 años. ¿Puedes pasar la otra, Felipe? La otra. Mira, quise que vieras ese carro cargado de basura. Hace 8 años conocimos a don José Cheper. Era un acumulador compulsivo. Eh, ya no podía vivir en su casa. Él vivía en medio de 6 camiones de basura de ese tamaño en su casa, dentro de su casa. Te estoy hablando literalmente dentro de su casa, que tú no podías abrir la puerta para entrar, porque dentro de la sala, los baños, todas sus habitaciones, tenía 1 metro, 1,20 más o menos de basura, 1 metro de altura, 1,20 de altura. Todo era basura. Entre la basura encontramos 3 perros muertos. Allí vivía don José, en ese lugar. 6 camiones de basura sacamos de la casa de don José. ¿Puedes continuar, por favor? Y quiero que conectar un poco por qué ahí está bautizándose. Quiero comentarte un poco y puedes dejar la otra, la siguiente, que ya sería la última, creo. Eso. Ella se llama Olivia, algunos de ustedes la conocen, y él es el papá de Olivia, don José Cheper. Ya, gracias, Felipe. Pues quiero hablarle de ellos así brevemente. Eh, Te cuento la historia así por encima, pero tenías que estar en ese lugar. Era una cosa terrible. Habían gusanos. ¿Cómo describirte eso? Y él vivía ahí, él tenía problemas de esquizofrenia y pues no había sido el mejor papá. No te lo puedo resumir de esa manera. Pedí permiso para hablar de este tema con ustedes, a Olivia. Él no llegó, él no fue, no suplió las necesidades de un padre, más bien no cumplió como debía cumplirlas, más bien hubo abandono y hubo de todo en un hogar cuando no reina Dios. Y había muchas heridas en la vida de Olivia. Y Olivia me ha llamado, me dijo, mira, me gustaría que me ayudaras con mi papá. Ya me contó la situación y los hermanos y yo fuimos con la fundación, limpiamos su casa y ella llevó a su papá a una clínica y ella decidió perdonar a su papá, perdonar, amarlo e invertirse en él. El año pasado, ahí como por septiembre,
octubre del año pasado, creo que fue septiembre o agosto del año pasado. Don José Cheper está estable mentalmente. Un hermano fue al albergue de ancianos donde él vive ahora, consciente y todo, estudió la Biblia y ahí lo pudiste verse bautizando. Es una historia increíble, es una historia increíble, pero lo increíble de esa historia se encierra en una sola palabra: perdón. Para que el pasado quede en el pasado necesitamos perdonar. Y su hija decide perdonar, dejar atrás el maltrato, la indiferencia en su niñez. El hombre se convierte, 78 años de edad tiene. De hecho, esta semana salió del hospital, está estable, pero él toma su Santa Cena, un hermano va y lo recoge para venir a la iglesia. Y algo que yo saco de todo esto: ¿qué hubiese pasado si Olivia no hubiese decidido, decidido perdonar? Olivia cargó heridas de sus maltratos por años y años y años. Aún como discípula tomó decisiones y dijo: ¿sabes qué? Voy a perdonar y voy a involucrarme con mi papá. ¿Se lo merece? No, no se lo merece. Pero eso se llama gracia. Gracia es cuando tú no mereces algo y lo recibes, lo que todos nosotros hemos recibido, la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Y llenó de tanto ánimo la iglesia el testimonio, ¿verdad? Del señor Shepherd, y él está muy, muy agradecido. Y algo que yo pude entender: que los resentimientos nos estancan en la vida, nos detienen, no nos dejan seguir, pero el perdón nos impulsa a continuar, el perdón nos catapulta a continuar. Solo Dios puede transformar la vida de una persona con un pasado turbulento, pero solamente cuando decidimos superar ese pasado, dejarlo atrás. Una de las cosas más difíciles de perdonar es dejar resentimientos del pasado, y sentir el alivio del perdón en nuestro corazón es algo difícil, pero no imposible. Algunas veces nosotros conectamos el perdonar con el olvidar. No tiene nada que ver. Es que si te recuerdas de eso, es que no me has perdonado. No, no, no. No, el olvidar es algo mental. El perdonar es del corazón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si tú dejas caer un vaso, se quiebra y lo vuelves a pegar y lo pones, vas a ver las cicatrices, vas a ver la quebradura, las uniones, lo vas a ver. Y cada vez que lo veas te vas a recordar que un día se te cayó. Como un matrimonio que ha sufrido una infidelidad, nunca va a quedar igual. Y es un largo proceso, no el perdonar, no el olvidar, porque el olvidar no lo borramos de acá. ¿Cómo lo vas a borrar? ¿Cómo sabemos que ya perdonamos? Cuando tocamos donde estuvo la herida, que se vuelve una cicatriz y ya no hay dolor. Entonces es una muy buena señal. Cuando ya no hay dolor, es que ya se superó, pero eso solamente a través de los años con el perdón, ¿verdad? Entonces, algunas personas piensan: yo no puedo superar el perdonar a fulano de lo que me hizo, porque yo ahora tengo que ser íntimo amigo de él o de ella, porque me lo va a volver a hacer. Y son un montón de paradigmas que te estancan y no te dejan ver milagros como el que acabamos de ver aquí ahora, el ejemplo de don José. Otro ejemplo en la Biblia de personas que no les fue bien con su pasado es José, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos y todos sabemos las cosas que le sucedieron a raíz de lo que le hicieron, pero en determinado momento de su vida tuvo que estar nuevamente frente a ellos, y te puedo asegurar que no fue nada fácil. Mira lo que dice Génesis 42 en el verso 9. La versión viviente, traducción viviente, dice Génesis 42:9. Entonces recordó los sueños
que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Dice, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, es decir, que sabía cuál era el propósito de haber sido enviado a Egipto, a pesar de saber que era un plan de Dios, quería hacerlos pagar. A pesar de conocer el propósito, aún había algo en su corazón. Pero José lloró más de una vez después de encontrarse con ellos. Los acusó de espías, los tuvo en la cárcel por 3 días, los puso en prisión, en prisión a Simeón, escondió la copa en su costal, y hasta que al final José lloró por tercera vez y sacó todo lo que había en su corazón, él pudo dejar en ese lugar lo que había sucedido. No hay duda que llorar en algún momento de nuestras vidas, cuando hay dolor, cuando hay pena, cuando el pasado nos recuerda lo que nos han hecho, es de mucha ayuda. De verdad, hay que tomarse el tiempo, hay que vivir ese luto y dejarlo allí y expresarse y gritar y llorar lo que uno quiera llorar. Porque cuando lo estamos entregando a Dios, es donde nosotros nos sentimos liberados. Es cuando nosotros vamos de rodillas, donde le dejamos a Dios: mira, Señor, así me siento, Padre. Cuando le doy mis sentimientos al Señor, cuando le doy mis emociones a Dios, Él nos ayuda a sanar el pasado. No sé si es correcto lo que estoy haciendo, Señor, pero ayúdame con esta emoción que me está doliendo demasiado, para que podamos hacerle frente, perdón, a esas cosas que nos han afectado durante muchos años, como lo que experimentó José. Necesitamos entregárselas a Dios. No te quedes con nada. Algunas veces somos el reflejo de las heridas que nos ha dejado el pasado. Algunas veces hablamos por las heridas. Actuamos porque el pasado que nosotros hemos tenido, no todos hemos tenido un pasado bonito. No todos hemos tenido o venimos de un hogar súper estable donde tenemos padres cristianos, donde los estándares, tal vez las nuevas generaciones están experimentando tener padres cristianos, y tal vez por eso alguna parte de la nueva generación no ha desarrollado tanta gratitud como los que no venimos de hogares así. Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice Filipenses 3, 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo se enfoca en 2 cosas, y es en las 2 cosas que quiero animarte, aconsejarte que te enfoques. Pablo se enfoca únicamente en: olvido el pasado y fijo mi mirada en la meta. Haciendo estas 2 cosas es como se avanza. Practicando estas 2 cosas es como vamos a avanzar. Olvido el pasado y me enfoco adelante. Me enfoco en la meta. Si no nos determinamos a avanzar, nos vamos a estancar. Y si nos estancamos, retrocedemos. El pasado vuelve a nosotros y afecta a nuestro presente. Y no podremos ser como Cristo. Podemos estar en la iglesia, podemos dar lo mejor, pero tenemos el pasado viviendo en nuestro presente, que no nos hace nada bien. Todos estamos acá con un pasado, esto todo lo tenemos en común, con un pasado tal vez muy similar, pero todos tenemos una meta que es la misma, y es llegar al cielo, amén. Una meta en común. No importa si tu pasado es diferente al mío,
pero tenemos una meta en común. Entonces, si yo tengo la meta, mi mirada puesta en la meta, no me va a distraer el pasado. Algunas veces perdemos el enfoque de llegar al cielo por lo que el pasado me hizo. Hay cosas que tenemos que entender. No las voy a cambiar. Me pasó, lo viví y yo no lo voy a cambiar. Lo que yo sí tengo la capacidad es de impactar mi futuro. ¿Cómo? De la manera que vivo el presente. Así que sanemos el pasado, avancemos y no dejemos que el pasado sea mejor que lo que nos espera. No podemos vivir haciendo un monumento del pasado. El pasado no es mejor que lo que nos espera en la vida eterna. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Pablo nos enseña, Pablo nos anima, dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. No hemos llegado, no es cosa que ya lo haya logrado, dice Pablo, pero hago dos cosas. El pasado lo dejo en su lugar y me enfoco en la meta que es llegar al cielo. Eso, hermano, quería compartirles. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme invitado. Gracias, amigo. La verdad que muchas gracias, súper animante. Sí, es un problema a veces el pasado en el ser humano, ¿no? Y cuando vuelve a pasar, siento que es como un retroceso en nosotros, pero es verdad, ¿no? Si no lo dejamos es bien difícil seguir adelante. Amigo, no sé si podemos tal vez un tiempito para algunas preguntas. Claro, 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 claro. Con gusto. Entonces, si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, si puede poner el dedito ahí y la manito en la pantalla o solamente prender el micrófono y hablar. Eh, Felipe, Felipe. Hola, buenas noches. Bueno, primero quería agradecerte, Héctor, por lo que nos compartes. Y la verdad es gracias. que creo, es interesante, ¿no? Porque todos tenemos clara la meta, pero a veces se me queda en lo intelectual, ¿no es cierto? Y en el día a día, cuando suceden las cosas, es como que se deja de lado eso, ¿no? Bueno, mi experiencia, claro, yo tampoco fui criado por mi papá, ¿no? Pero no tengo esos recuerdos ni siquiera de mi papá para pensar así, ¿no? Pero en cambio Claro. sí recuerdo lo que es mi niñez, ¿no? O sea, lo que Mm, pasé, el esfuerzo de mi mamá, entonces para mí mm, todo eso por lo menos fue como me empujó a matarme por las cosas, ¿no? O sea, como a sí. esforzarme mucho más comprendiendo que cualquier cosa que lograra solo iba a poder ser por mis fuerzas y nada más, ¿sí? Mm, mm, Entonces, para mí llegar al reino fue comprender la gracia de Dios, saber que hay personas que también se interesan en ti, que hay amistad, amén. que hay ese abrazo, ¿no? Yo incluso el primer cumpleaños que me celebraron fue en la iglesia, así de Wow, sorprendente, ¿no? Y claro, nunca lo wow. eché en falta porque nunca lo tuve, ¿no? Pero en Sí, ese sí, claro. momento era como, wow, o sea, Wow. esto es bueno, ¿no? Y lo que dices es cierto, ¿no? Yo creo que a veces es como puedo perder ese enfoque de a dónde estoy yendo, ¿sí? Mm, Como darme cuenta de lo maravilloso que tiene Dios para nosotros y ver, ¿no? Esos ejemplos de José, de Ismael, o sea, es tan sorprendente, ¿no? Como mm, tal vez un chico que quedaba solo, pues que de él también salgan 12 naciones, o sea, es increíble, ¿no? sí, sí. Te agradezco mucho, amigo, por lo que compartiste. Gracias, muchas gracias, Felipe. Ok, Elaine, te vi que alzaste la mano. Elaine, cierra. Sí, buenas noches. Eh, bueno, algo que lo que acaba de decir, bueno, es sumamente importante, ¿no? Dejarnos sanar de Dios y como esta parte que, bueno, que todo lo que la cruz significa. No lo he podido vivir en mi propia vida, pero tengo una pregunta que en el caso yo actualmente estoy trabajando con personas que han tenido unas
una infancia bastante difícil y que conocen de Dios, pero en realidad no logran entender por qué pasaron las cosas, ¿no? Incluso cómo hacerles entender que de pronto no estuvo ahí Dios cuando pasaron cosas tan difíciles, ¿no? Y esa es como una respuesta que de pronto como discípula uno, por lo que ya conoce de Jesús, uno puede entender y tener como una lucidez. Pero he visto que cristianos que se han convertido, pero tienen como esa duda, tienen como que como ese estorbo en su corazón, como que quieren conocer más, pero eso no les entiende, no logran sanar esa parte, ¿no? Como que quisieran Sí, tener esa respuesta de que, ¿dónde estuvo cuando pasó sí, tal cosa, ¿no? A pesar de que de pronto se les puede decir que no, es, es el pecado de la gente que hizo daño, es el correcto. pecado incluso de los papás, pero sí queda todavía como un vacío de esa respuesta. Sí, sí, si te das cuenta, pues tenemos que ser muy sensibles con esas personas. Pero las personas están buscando mal, Mm, están buscando una respuesta que aunque le dé la respuesta correcta, no van a sanar su corazón. ujú, O mm, sea, sí, o sea, vamos a decirle, dar una respuesta, ¿verdad? Concreta al tema, pero ¿qué hace ella con esa respuesta? No va a sanar su corazón, esa es la verdad. Y algo que tenemos que estar bien claros y sin temor a predicarlo es, Dios no es el creador del mal. No sé por qué le pedimos cuentas a ujú, Dios. ujú, ¿Por qué la gente le pide cuentas a Dios? Si lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido en la oscuridad. Él no pertenece a la oscuridad. Él es un ser de luz, ¿verdad? ujú, Entonces, él, bueno, es que él tendría que protegerme, ¿verdad? Pero otra de las cosas que tenemos que entender es que el Dios soberano y todopoderoso que nosotros alabamos y al cual amamos, es exclusivo de nosotros. Somos su pueblo adquirido, somos el pueblo de Dios. Entonces, algunas veces no esperamos que, por ejemplo, dentro de la iglesia vayan a pasar cosas terribles, porque uno dice, bueno, pero este es cristiano, ¿verdad? Nosotros no tenemos el control de dónde estaba Dios en ese momento, pero lo más importante que uno puede llevar a esa persona es a entender que encontrar la respuesta, que por qué o dónde Dios estaba en ese momento, no va a sanar su pasado. Tenemos que buscar en el lugar correcto qué va a sanar mi pasado. Yo te puedo, ujú, yo te puedo decir, les puedo comentar, le puedo documentar casos que yo viví en mi vida. Y la verdad, lo que yo conseguí de, 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 de lo que yo viví como niño fue un niño amargado, un niño lleno de rencor, un niño que siempre busqué hacer lo malo porque no tuve a las personas correctas a mi alrededor. Viví cosas terribles, ¿verdad? Pero nunca pregunté dónde estaba Dios porque pues yo no vivía del lado de Dios, ¿verdad? Aún ujú, como cristianos tenemos que entender esa parte. No es fácil. Lo más importante es que ellos puedan entender, debemos buscar el medio para sanar nuestro pasado, no ujú, pedir ese tipo de respuestas. ujú. Gracias. Gracias, amigo. Alicia. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por, gracias por darme la palabra. Gracias también, Héctor, por este tiempo, esta clase. Ha sido muy reconfortante escucharte. Yo quería como comentar, yo dividía como en tres tipos de pasados los que vivimos. Le ponía un pasado bueno, un pasado ejemplar y un pasado malo, le ponía yo. Tomando en cuenta
que mi pasado como ser humano es desde el día que nací hasta tal vez hoy el mediodía, tal vez hasta antes de conectarme a esta reunión. Entonces yo veía que el pasado bueno son aquellas cosas que en nuestro pasado nos esforzamos, logros, ponía como ejemplo los estudios, cuando uno se esfuerza para estudiar, son pasados buenos. Un pasado ejemplar, yo le veía como las personas allegadas a nosotros hacen cosas o tienen situaciones Mm, en su vida de las cuales nosotros podemos aprender, que no nos pasó a nosotros, pero a otros sí podemos aprender. Y el pasado malo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que esas, aquellas cosas que nos hieren, que nos lastiman. Yo a este le ponía que uno, lo que tú decías en la clase era perdonar, perdonar a ujú, tal vez a las personas que nos hirieron y hirieron en el pasado y sí es mm. difícil perdonar. A veces puede llevarnos años, años perdonar y estar luchando como lo que tú decías, que esa amargura no se llene en tu corazón. Sí, sí. Entonces, eso quería comentar y darte las Muchas gracias por la gracias. clase. Muchas gracias. Hay que, y una de las cosas que tuve que practicar con el perdón es que, y todavía es como una terapia. Hay algunas cosas que cuestan, hay unas cosas que se perdonan rápido, pero hay algunas como que te hieren un poco más, entonces somos un poco más lentos, ¿verdad? Para decidir perdonar. Pero yo siempre pienso en mi estado lejos de Dios. Cuánta gracia tuvo que derramar Dios sobre mi vida para perdonarme. Es que yo no merecía el perdón. O sea, así, literalmente yo, yo no creía que podía ser un candidato al perdón. Entonces, algunas veces maximizamos lo que nos han hecho y minimizamos lo que le hemos hecho al Hijo de Dios. Y ahí es difícil encontrar el equilibrio con respecto al perdón. Gracias, amigo. También tenemos a Sandra, me parece, o Ricardo. Luego Fabián Vélez. Fabián o Ricardo, ¿quién está listo? Hola, Gerardo. Estoy. Ok, Gracias, Héctor, por la clase. Bueno, la Gracias. verdad que eh, quería compartirles un poco el proceso que creo que a mí me ha ayudado con Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer a mi papá el año pasado. Yo no lo conocía, lo conocí prácticamente a los 48 años. Wow. Y, y una vez escuché de todo el proceso que me tocó hacer, porque en un momento sí sentí que tenía mucho rencor hacia él, porque aunque no lo conocía, aunque no me había hecho un daño, sentía que me faltó en la vida. Claro. Y obviamente en un momento escuché una conferencia de Steve Jobs y él decía, unir los puntos. Mm, Y entonces yo pensaba en todo el proceso de mi vida, en todo lo que Dios pues usó para tenerme donde hoy me tiene. ujú. Y eso me ayudó mucho. Fue un proceso que empecé prácticamente hace 19 años y desde ahí me propuse conocer a mi papá. Wow. Le pedí a Dios que un día lo iba a conocer, comencé a buscar, a investigar y el año pasado tuve la oportunidad de conocerlo y para él fue sorprendente porque él no sabía que tenía un hijo. Wow. No sabía que tenía un hijo y yo pude llegar con mucha tranquilidad hacia él y decirle pues la situación que había pasado y que en teoría pues él era mi papá. Nos tomamos una Wow. foto y bueno, siento que a partir de ese momento encontré mucho. Yo ya lo había perdonado hace rato, pero quería como cerrar ese ciclo, quería Súper. conocerlo. Wow. Y fue muy animante, y es lo que dices, o sea, más allá de preguntas hacia Dios de por qué, creo que fue entender que así tenía que ser, que no fue Wow. culpa de Dios
Él conoció a mi mamá, se enamoraron y nunca supo que estaba embarazada. Pero qué bueno, qué lindo es cuando entendemos que Dios usa todo eso para su propósito, porque al final Él no lo hizo exactamente, pero se vale de todo eso para llevarnos a un fin. Y algo que decía Steve Jobs, decía, y tienes que confiar, decía, tienes que creer que lo que hoy te sucede tiene conexión con algo en el mañana. Claro. Y a mí me animó mucho porque en verdad, o sea, seguimos uniendo los puntos, seguimos uniendo situaciones que aún hoy como cristianos nos pasan y no entendemos de pronto, pero tienen conexión con algo en el mañana. Dios está trabajando en estas situaciones que de pronto aún hoy pueden ser muy difíciles para muchos. Dios está haciendo algo y tiene conexión con algo en el mañana. Entonces, eso les quería compartir y muchas gracias, pues Héctor, la verdad que es muy animante saber que podemos Hey, perdonar. Fabián, muchas gracias. Muchas gracias por tu historia, la verdad. Voy a compartir de tu historia y también conmueve mucho mi corazón. Gracias. Gracias, amigos. ¿Alguien más? Estaba Ricardo protestando. ¿Alguien más le gustaría o terminamos? Bueno, aquí está. Sí, yo quería también compartir. Fernando, bueno, vamos a Fernando Torres. Dale. Gracias, Ricardo. Gracias, Héctor. En realidad, yo también pasé por un proceso. A mi papá también nunca lo conocí de infancia. Creo que fue como a los tal vez 6, 7 años tal vez lo conocí a mi papá físicamente. Y ahí nunca más. Creo que fue a los 34, 35 años que lo pude hablar con él. Hablamos, claro, yo ya obviamente he convertido ya en discípulo, pero lo que sí fue que tuve que hablar y creo que Dios ahí creo que actúa en mí. Y Dios actuó en mí porque pienso que en este momento Dios me dio como su espíritu para poder tener amorle, tenerle compasión y entenderle muchas cosas que tal vez yo no lo sabía. Y como decía Fabián, fue un momento de conexión con mi padre. Entonces conecté con él, pude hablar, tuvimos una conversación ahí muy seria. Pero dentro de aquello, para resumirles, fue en el momento en donde yo le dije, padre, pues, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo te necesité, durante todo este tiempo estuve ahí pensando en por qué yo no tuve un padre, por qué yo no gocé de tenerlo, porque yo no tuve esto. Pero después le dije, ¿sabes qué? Yo solamente te agradezco por el hecho de que existieras, porque puedo conversar contigo y que Dios nos haya puesto en este momento para que podamos hablar, para que podamos sanar esas heridas, tanto mías igual tuyas, porque entiendo también tu vida, que no fue fácil, también pasaron muchas cosas. Y lo único que yo le dije, sabes que yo en Dios te perdono con un corazón sincero. Y le dije, sabes que yo te deseo lo mejor. Y sé que estás, claro, en otro país y que tienes nueva familia y todo, pero dentro de todo aquello te perdono porque sé que así como Dios me tuvo amor, me tuvo compasión, yo también tengo que tener compasión de ti. Y sé que yo te amo, sé que yo te quiero mucho y sé que a pesar de las cosas que hayan pasado entre tú y yo, le dije, yo no te guardo ni rencor ni odio, sino al contrario. Te amo mucho porque sé que eres mi padre y sé que cometiste muchas cosas, pero no estoy para juzgarte, sino para amarte. Y él sintió esas palabras con todo su corazón y me dijo, está bien, y yo te amo también, hijo, y eres mi amor, y sé que también muchas cosas pasaron, pero él pudo comprender, ¿no? Que ahora era que Cristo vivía en mí y que él había decidido cambiarme y transformarme. Y fue algo muy bueno. En realidad, pues mi corazón se afligió en ese momento. Le dije, yo en realidad te amo mucho, Padre. Y espero algún momento que podamos vernos, juntarnos para darle ese abrazo que de pequeño no le pude dar. De pequeño no pude
disfrutar de esos momentos, ¿no? Pero es como ahora pensar que él está bien allá, pensar que Dios lo está cuidando, lo está protegiendo también a él y a su familia, y sentirme feliz de que pude hablar con él, pude perdonarlo, y eso para mí me liberó, porque eso también era una carga en mi corazón. Eso también era como sentirme aprisionado, sentirme como que faltaba algo en mi vida, el no poder hablar, no poder saber de él, ¿no? Pero fue muy bueno el haber hablado con él y haberlo escuchado y haberlo también entendido. Entonces, sí es un proceso, pero yo pienso que si en medio de ese proceso está Dios ayudándonos, dándonos sabiduría, fortaleza, este proceso de pasar ese pasado y pasar estas heridas ayuda muchísimo y nos da aliento, como decía, el perdón es la clave y es la llave para que todo se pueda abrir, se pueda dar y avanzar. Y es verdad, Héctor, el perdón es totalmente la clave para poder sobrepasar ese pasado que nos detiene y no nos deja seguir adelante, nos ata y no nos deja seguir adelante, pero el perdón nos libera rotundamente. Gracias, Héctor. Gracias, amigo. Gracias, Fernando. Vamos a escuchar a Verónica y con ella terminamos, ¿ya? Ya, buenas noches a todos. Buenas noches. Te quiero dar gracias por ser vulnerable en tu prédica, ¿no? Y hablar de un punto tan válido, porque del perdón se trata todo. O sea, Dios, al mandar a Cristo, lo que hizo es ejercer un acto de perdón para la humanidad, ¿no? Entonces es un punto tan central y es central para todos, porque todos tenemos un corazón. Entonces, y el pecado existe, o sea, no, uno no puede decir dónde está Dios porque no vivimos en santidad. El pecado existe en el mundo y el pecado deja sus secuelas y es bueno saber que nos duele el pecado, que nos deja heridas, porque de esa manera podemos comprender que no es bueno. De esta manera nuestra alma puede comprender que hay otro camino, que es Dios. Entonces, es bueno también reconocer que cuando algo nos duele tanto, es como una piscina, mientras más honda es, más hondo es el dolor, es como cuando Cristo decía, el que mucho perdona, mucho muestra. O sea, creo que cuando a alguien le duele a mucho algo, al perdonar va a tener mucha capacidad de amar también. Entonces, sí quiero agradecerte, me hace acuerdo también de mi experiencia con mi papi, me da tanto dolor pensar que debe ser una tarea tan difícil ser papá porque es complejo, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Se juegan tantas cosas y yo me siento muy agradecida con Dios de que me dio 8 años, casi 8 años de poder vivir con mi papá por medio del perdón, y fue tan bueno. Me acuerdo también, quiero ligar con el ejemplo de este hombre Chepe, que es el padre de Olivia. Yo tuve la oportunidad de conocerle a Olivia en una conferencia en Lima y compré un libro de ella y estuve leyendo su libro, y ahí ella hablaba de las experiencias que tenía de crisis de angustia, crisis de pánico, en las que tenía, perdía incluso el conocimiento, cosas así, tenía que ir al psiquiatra por todo lo que tuvo que experimentar. Y son las secuelas de que el pecado existe, ¿no? Pero yo veo que hasta ella buscó la manera de exprimir eso por medio de incluso hacer un libro. Y no es solo un libro el que ella ha escrito, son varios, como para poder espichar esa amargura que te deja el pecado. Y eso me deja una enseñanza, que es que uno tiene que hacer todo lo posible por poder sanar, si es hablar, si es espichar, pero hacerlo de una manera recta, porque a mí me ha pasado que a veces hablo, pero no por el medio correcto. O sea, uno tiene que hablar a Dios y con la persona que es. Y me queda esa enseñanza, también me queda la enseñanza de José, que hizo lo que está en sus manos para poder perdonar. O sea, si tenía que dejarles, o sea, hizo una maniobra, ¿no? Que es dejarles un rato en la cárcel para retenerles,
pero él experimentó el dolor, o sea, no evitó el dolor, tuvo que llorar, tuvo que sacar eso y es la manera y es el camino que tenemos, ¿no? Y nuestra humanidad es así, el pecado existe, pero tenemos que buscar a Dios para poder encontrar el perdón. Entonces me deja una enseñanza muy válida, muchas gracias. Bueno, gracias, Vero. Héctor, tus últimas palabras y nos despedimos. Gracias, gracias. Hay una frase en el mundo que dice que si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? Entonces, sí, es sacar provecho aún de las cosas difíciles, ¿verdad? No quedarnos, no victimizarnos, ¿verdad? Con el pasado. Hay que ser fuertes, valientes, y la ventaja que tenemos a Dios, que no estamos solos, que todo se puede superar. Dios los bendiga y gracias por la amistad, gracias por la conexión, gracias porque siempre están orando por nosotros. Gracias, amigo. Bueno, hermanos, muchas gracias. Nos vemos mañana en el servicio.